Cerebelo, órgano de los 3 días. El cerebelo, ya anteriormente habíamos hablado algunas estructuras que se estarían conectando con el cerebelo, ¿no? En este caso del puente, el mesencéfalo, el bulbo, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad tenemos el cerebelo. Se le dice el órgano de los 3 días, ¿por qué? Porque aquí lo cumple, ¿sí? En esta parte tenemos 3 caras, que tiene una cara superior, inferior y anterior, lo vamos a ver en instantes. 3 pedúnculos que se estarían conectando justamente con el cerebelo, ¿sí? Pedúnculo superior, medio, inferior, lo hemos visto esto anteriormente. Bien, la corteza tiene 3 capas, una molecular, células de Purkinje y granulosa. Contiene 3 núcleos que son centrales, un núcleo dentado, otro fastigial que es del techo y los interpositos. Bien, filogenéticamente se divide en 3 segmentos, los cuales los vamos a estudiar, los vamos a ver más adelante, que es el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo, ¿sí? Con esto también presenta 3, desde la perspectiva córtico-nuclear, tenemos 3 parámetros, 3 lugares, que es la zona verniana, la zona paraverniana y la zona lateral, ¿sí? Luego tenemos 3 segmentos del tronco encefálico que corresponde a la unión por medio de los pedúnculos, ¿no? Lo hemos visto también, ¿no? En cuarto ventrículo tenemos la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo, ¿sí? Bueno, clínicamente presenta 3 síndromes, ¿no? Dependiendo de las áreas de los segmentos filogenéticamente, ¿sí? Entonces tenemos el arquicerebeloso, el paleocerebeloso y síndromes de neocerebeloso. Bien, de acuerdo a su irrigación vamos a presenciar que son 3 arterias que la vascularizan, 3 arterias, ¿no? Cerebelosas posteriores, medias y las superiores. Bien, su función es la sinergia del músculo esquelético, mantener el tono muscular y mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces esos son los elementos importantes del cerebelo, por eso se le considera órgano de los 3 días. El cerebelo, como bien lo podemos observar, ¿no? Un derivado de la estructura sensitiva, tiene una función motora predominante, ¿no? Como lo podemos ver aquí, se encuentra en la parte posterior cerebral, por debajo del lóbulo occipital, ¿no? Por detrás, en este caso, del puente y el bulbo, también el mesencéfalo a esta altura, localizado en las fositas cerebelosas del occipital, ¿sí? Tenemos un peso de 140 gramos, ancho de 10 y un alto de 5 centímetros, ¿sí? Como ya les dije, este cerebelo, al localizarse en este lugar, está recubierto por la dura madre y en este caso dividido o separado a este nivel por medio de la dura madre, ¿no? Separado en este caso del cerebro con el cerebelo, llamado tienda del cerebelo, ¿sí? En este lugar. Bueno, si te das cuenta, aquí hay unos vasos sanguíneos. Este es el seno venoso longitudinal superior en la parte posterior. A este nivel estarían llegando los senos venosos transversos, los que estarían convergiendo justamente con el seno venoso longitudinal, ¿sí? Y a este nivel, como vemos, se encuentra el seno venoso recto, que va a estar llegando a drenar la vascularización de la región central o interna más centralizada del cerebro, ¿sí? Entonces, a este nivel también se localiza la protuberancia occipital interna, la que con la confluencia
de los senos va a formar aquí una depresión ósea, ¿no? Como una digitación a este nivel llamada prensa de Erófilo, ¿sí? Prensa de Erófilo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí lo vemos justamente cómo está localizado el cerebelo. El cerebelo, ¿no? A la vista anterolateral, ¿sí? Aquí lo tenemos en la vista anterolateral. Encontramos justamente un ángulo, ¿sí? Este ángulo se llama ponto cerebeloso y es el que estaría formándose por medio del pedúnculo medio, ¿sí? Que estaría ingresando al cerebelo. Este ángulo, como lo vemos, tiene relación con el nervio trigémino. Aquí está emergiendo el trigémino, ¿sí? Y por este nivel también está ascendiendo el facial y el vestíbulo coclear con el de Reisberg, ¿no? Entonces estos nervios estarían ingresando por el conducto auditivo interno, ¿sí? En el peñasco del temporal. Bien. Y el trigémino ya, como lo ven aquí, está emergiendo y se va a estar dilatando en un ganglio llamado ganglio de Gasse, para emerger de ahí 3 nervios correspondientes ya estudiados en anatomía 1. Bien. Luego tenemos acá los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Es este el que vemos acá. Pedúnculo cerebeloso medio es este de aquí y el inferior aquí, ¿no? Mira cómo está el cerebelo seccionado a la mitad por el vermis, a la mitad, ¿no? Separado hacia un lado y al otro lado ya no lo tenemos. Y vemos justamente los pedúnculos, ¿sí? En la parte superior observamos cómo estos pedúnculos entran, ¿no? A formar de esta forma el trayecto. Si estamos en el bulbo, asciende las fibras y se localiza su distribución en la cara superior del cerebelo. Así es cuestión del puente. El puente ingresa así sus fibras y se localiza hacia este lado, hacia atrás. Y si es del mesencéfalo, vienen sus fibras y se localiza hacia abajo, ¿sí? O sea, todo cruzado, ¿te das cuenta? Entonces ahí lo vemos su distribución propiamente. Bien. En esta parte ya nosotros podemos ver, ¿no? La disposición de el vermis. Aquí vemos el vermis centralizado. A los lados encontramos justamente una sección que se llama la sección paraverniana, es esta de acá. Aquí lo vemos, una porción intermedia paraverniana. Y lo más lateral ya encontramos los hemisferios laterales del cerebelo. Bien, esta es una cara inferior. Bien, aquí podemos observar justamente la cara inferior, la cara superior y la cara anterior. Bien, la cara inferior, como te das cuenta, es una cara más redondeada, ¿sí? Convexa. Aquí se encuentra justamente el vermis en el centro, centralizado. Vermis se dice por verme o por gusano, ¿sí? Parece un gusano. Entonces ahí lo tenemos. Bien. Aquí a los dos lados encontramos las amígdalas. Estas dos bolitas que ves aquí, ya lo vamos a ver más adelante. Más al lateralizado encontramos los hemisferios laterales cerebelosos. Aquí abajo encontramos la cara superior del cerebelo, ¿sí? Esta es la cara superior del cerebelo. Entonces, esta va a ser más cóncava, ¿sí? Más cóncava en el centro y ligeramente convexa hacia los lados. Hacia abajo, en esta zona de acá, vamos a ver de qué se encuentra la cara anterior, ¿no? Y aquí en estos puntos de acá son los pedúnculos medios, pedúnculos cerebelosos medios, ahí en el medio, juntamente con los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Bien. Entonces, el cerebelo, si te das cuenta, es estriado, ¿lo ves? Tiene un montón de estrías, tiene un montón de ramificaciones, ¿sí? Los cuales tiene surcos superficiales y surcos profundos que subdividen a determinados lóbulos, ¿sí? Después tiene otros surcos que dividen a los lobulillos y otros que dividen a las folias o laminillas. Bien,
Entonces ahí podemos determinar justamente cómo está en este caso distribuido el cerebelo. Como te vuelvo a mencionar, aquí tenemos la cara superior, la cara inferior y la cara anterior, ¿sí? Cara superior más cóncava, cara inferior más convexa, porque justamente esto es lo que va a ingresar al a estar en relación con el occipital, ¿sí? Por eso tiene el occipital las fosas cerebelosas, ¿sí? Las fositas cerebelosas. La cara anterior es esta la que se relaciona justamente con el cuarto ventrículo, ¿sí? A este nivel se relaciona. Bien, este sería el techo del cuarto ventrículo. El cerebelo, como vemos, aquí está el vermis, ¿no? Tenemos los hemisferios laterales, la región paraverniana, y presenta dos escotaduras, una anterior, una incisura o escotadura anterior y una incisura posterior, ¿sí? Cuando nosotros le hacemos un corte aquí a la mitad del vermis, ¿no? Corte sagital, y lo vemos, ¿no? De vista lateral, entonces encontramos, ¿no? Estas características. Aquí está el mesencéfalo, aquí se encuentra el puente y aquí se encuentra el bulbo. Cuarto ventrículo, y aquí estaríamos observando el vermis, y si te das cuenta y con color corresponde justamente a determinados lóbulos, ¿no? Aquí tenemos 9 lóbulos y se los cuenta en sentido horario, ¿sí? En sentido horario, como lo vemos, ¿bien? Entonces, como lo vemos aquí, ¿no? Seccionado a la mitad, aquí lo vemos entero, en la cara anterior, ¿no? En la cara anterior y vista superior encontramos el primer lóbulo que se llama língula, ¿sí? Seguidamente aquí nos volvemos a ver en la cara superior el lóbulo central, número 2, número 3, el culmen, número 4, el declive, el número 5, la lámina, bien, número 6, ya en la cara inferior tenemos el tuber, la pirámide en la 7, úvula el 8 y el nódulo el 9, ¿sí? Entonces se lo cuenta en sentido horario, ¿de acuerdo? Bien. Entonces en este sector, ¿no? Como ya te dije, se apoya justamente la cara inferior en las fosas cerebelosas del occipital. Y este surco que ves aquí, ¿no? Se llama vallécula, este de acá, ¿sí? Como lo vemos acá, esta escotadura. Aquí lo vemos al cerebelo en una imagen, una fotografía, claro que está en blanco y negro, pero ya se lo ve como en este caso está extraído de un cadáver. Esta es la cara inferior, aquí tenemos el corte a nivel del bulbo, ¿sí? Y aquí localizamos el puente. Bien, estas dos de acá serían las pirámides vulvares, los cordones, cuarto ventrículo aquí a este nivel, ¿no? El techo, estaríamos entrando ya a esta sección. Las amígdalas las han retirado justamente para poder observar aquí los flóculos que vamos a ver más adelante dónde están. Bien. A este nivel podemos observar, ¿no? La cara anterior presenta justamente características. Esta es la cara anterior, ¿sí? Tenemos aquí los pedúnculos cerebelosos medios, los flóculos, estas dos que parecen manitos, mira, aquí los tenemos, ¿sí? Flóculos. Las amígdalas, estas son las amígdalas cerebelosas, ¿sí? Estas de acá, amígdala cerebelosa, donde está el número 1. Y el número 3 es lo que se encontraría parte del vermis, ¿sí? Entonces este sería el nódulo, ¿sí? Nódulo. Bien, entonces esas son las características que se encuentran en la cara anterior del cerebelo. En esta parte, si lo vemos, esta imagen creo que te lo dibujé, ¿no? En la anterior clase. Entonces vemos el mesencéfalo, el puente, el bulbo, ¿sí?
y encontramos justamente el cerebelo en esta zona. Este cerebelo, como bien lo podemos ver, cuando lo seccionamos, lo cortamos, lo separamos y lo abrimos así, vamos a ver que tiene el vermis, aquí a este nivel, este sería el vermis y todos sus lóbulos, pero de aquí del vermis hacia los lados emerge los lóbulos de los hemisferios laterales cerebelosos, ¿sí? Entonces, de la língula no sale nadie a los lados, nadie, ¿sí? Nada, solamente es la língula. Del lóbulo central tenemos el lóbulo alar, del culmen tenemos el lóbulo cuadrangular, del declive sale el lóbulo simplex, ¿sí? Del folio sale el lóbulo semilunar superior, del tuber sale el lóbulo semilunar inferior, la pirámide sale el lóbulo vientre, de la úvula sale la tónsila o también llamada amígdala y del nódulo el flóculo, ¿sí? Esos son los lóbulos que salen, ¿no?, de cada uno de los lóbulos centrales hacia los lados, ¿sí? Entonces lo podemos ver. Pero a esto también cada espacio que ves aquí tiene un surco que lo divide. En este caso lo vamos a ver aquí, mira. Acabamos de hablar en sentido horario todos los lóbulos, los 9 lóbulos del vermis, y si te das cuenta aquí presenta surcos. Cada surco de esto tiene nombre. Bien, te lo voy a representar aquí con esta gráfica que es más entendible. Bien, entonces, si lo tenemos en una vista superior acá, entonces podemos ver, ¿no?, la língula, a los lados no tiene nadie. Estaría separado justamente por la fisura precentral. Aquí está la fisura precentral. Después de la fisura precentral encontramos el lóbulo central. Hacia los lados está emergiendo los lóbulos alares. Estos dos están divididos por la fisura postcentral, que es esta de acá, fisura postcentral. Hacia atrás encontramos el culmen, en el vermis, culmen. Hacia los lados tenemos el lóbulo cuadrangular. Luego, después del culmen tenemos la fisura prima, ya, la fisura prima que le continúa al declive, ¿sí? Hacia los lados tenemos los lóbulos simplex. Después de esto vemos hacia atrás que le divide la fisura postclival, es esta de aquí, fisura postclival, que localizamos en este caso el folio y hacia los lados los lóbulos semilunares superiores. Bien, divididos por, en este caso separados por la fisura horizontal, es esta la horizontal de acá, ¿sí? Fisura horizontal, donde va a estar pasando justamente los senos venosos transversos. Por aquí pasa. Bien. Hacia abajo encontramos el tuber, ¿sí? Y hacia los lados está emergiendo los lóbulos semilunares inferiores. Bien. Estos van a estar separados. Van a estar separados por la fisura prepiramidal, ¿sí? Hacia abajo tenemos el lóbulo pirámide. Hacia los lados se está desprendiendo el lóbulo biventral, ¿sí? O vientre. Hacia abajo seguimos separándolos por el medio del surco, o en este caso la fisura secundaria, ¿sí? Es este de acá. Lo que localizamos a este nivel, la úvula, ¿sí? Y hacia los lados las tónsilas o las amígdalas, separados justamente por la fisura úvulo-nodular, y aquí encontramos el nódulo y hacia los lados está emergiendo el flóculo, ¿sí? Bien, entonces ahí vemos justamente que el cerebelo tiene un conglomerado de lóbulos que cuando se los tiene que dividir, ¿sí?, por segmentos, por secciones, en este caso se lo divide en 3 secciones. Un lóbulo anterior
que está en este caso dividido por la fisura prima. Es esta la fisura prima, ¿sí? Ahí tenemos el lóbulo anterior. Luego tenemos el lóbulo medio, que es este de acá, toda la sección en blanco, juntamente con el declive y el lóbulo simplex. Y el lóbulo flóculo nodular es el que se localiza acá, ¿sí? Nada más, el nódulo y el flóculo. ¿Listo? Entonces ahí los tenemos, ¿no? Los surcos que dividen en 3 lóbulos principales son fisura prima, fisura horizontal, ¿no? Estos son los surcos principales y la úvulo nodular. Bien. Entonces, de acuerdo a su clasificación embriológica, tenemos el lóbulo anterior, como te mencioné, el lóbulo medio, que es este en blanco, y el nódulo o el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Que estos tienen 3 nombres que se llaman justamente, ¿dónde está? A ver. El lóbulo anterior le corresponde al paleocerebelo, ¿sí? Paleocerebelo. El número 2 al lóbulo posterior, o en este caso es este de acá, que sería el neocerebelo, ¿sí? Todo este segmento blanco se llama neocerebelo. Y este otro segmento inferior que lo vemos acá, el flóculo nodular, que sería el arquicerebelo, ¿sí? Entonces son 3 segmentos muy importantes que se consideran. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? Como te reitero nuevamente, el lóbulo anterior está comprendido por la língula, el lóbulo central y el culmen. Por aquí viene la fisura prima, ¿sí? Hasta ahí sería el paleocerebelo. Bien. La parte posterior ya está correspondiendo por el declive, el folium, tuber, pirámide y la úvula, ¿sí? Entonces viene desde la fisura prima hasta la fisura úvulo-nodular. Bien. Eso sería el neocerebelo. Este es el contenido del neocerebelo. Bien, aquí los tenemos. Y por último tenemos el arquicerebelo, que es este de acá, ¿no? Está correspondido por el nódulo y el flóculo, ¿sí? Ahí los vemos. Bien, entonces aquí estamos observando justamente los 3 segmentos importantes. El arquicerebelo, aquí abajo, el neocerebelo, el número 3, y el número 2, el paleocerebelo, ¿sí? Bien, perfecto, ¿no? Ok. ¿Qué más? El arquicerebelo es el más antiguo, ¿sí? Es el más antiguo, es el más primitivo, ¿sí? Corresponde justamente al nódulo y al flóculo, ¿sí? Flóculo nodular. Entonces es poco desarrollado y como es primitivo, casi la mayoría de las especies, en este caso animales, vertebrados, tiene eso, porque justamente mantiene el equilibrio y los movimientos oculares. ¿Ya? En cambio, la región del paleocerebelo ya empieza a tener una reducción de todos los animalitos, ¿no? En este caso, ya ejerce la ejecución motora, ¿sí? En cambio, el neocerebelo, ya hace los movimientos planeados, los movimientos que primero piensa, raciocina para mantener el equilibrio y qué músculos estarían contrayéndose, ya sea los flexores o los extensores, para poder hacer un determinado movimiento, y el paleocerebelo los ejecuta, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros somos los que tenemos el cerebelo más desarrollado por esta parte, o sea, el neocerebelo, ¿sí? En este caso, la raza humana. Bien. Bueno, entonces ahí podemos observar, ¿no? El paleocerebelo, como te dije, mantiene el tono muscular y realiza los movimientos asociados con la postura y la locomoción. O sea, locomoción, la forma como uno empieza a deambular, caminar, hacer, ¿no? Los movimientos rítmicos sincronizados.
Bien, entonces ahí lo vemos. Más adelante, cuando estemos hablando de vías ascendentes y descendentes, vamos a tocar nuevamente estos temas, estos puntos, para poder entender acerca de los tractos, ¿sí? Tracto espinocerebeloso anterior, el cerebeloso posterior y el tracto cúneo-cerebeloso, ¿sí? Que estos los hemos estado estudiando en la médula, ¿bien? Acerca de los tractos, vías ascendentes y descendentes de la médula, ¿sí? En la porción blanca, ¿sí? La sustancia blanca. Bueno, el cerebelo, si lo cortamos transversalmente, lo podemos observar interno, que este cerebelo tiene una configuración interna, ¿sí? Presenta una sustancia gris que observamos de una coloración un poco más oscura en la periferia, ¿sí? Y una sustancia blanca que se encuentra aquí ramificada, si te das cuenta, ¿sí? Todo lo más claro. Bien. Luego tenemos otra sustancia gris interna que le corresponde a los núcleos, ¿sí? Aquí los núcleos, estos puntitos de acá serían los núcleos del cerebelo. Bien, y este de acá es el más grande, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Aquí tenemos el vermis seccionado a la mitad, ¿no? De corte sagital. Encontramos justamente el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida, ¿sí? Parece un árbol, ¿no? Mira, aquí está la raíz y sus ramas, ¿ves? Ramificándose. Entonces este árbol de la vida es la sustancia blanca. Y el resto, el contorno es la sustancia gris del vermis cerebeloso. Bien, aquí se encuentra el epéndimo, el cuarto ventrículo, ¿sí? Aquí está el cuarto ventrículo. Aquí a los laterales serían los de Luschka y aquí el de Magenji, ¿no? Bien. Capas de la corteza cerebelosa. Resulta que en la corteza cerebelosa, en la sustancia gris, tenemos 3 capas. Esta sería la sustancia gris de la corteza y esta sería la sustancia blanca. Bien, entonces la sustancia gris está presentando 3 capas. La más externa, que es la capa molecular, ¿sí? La intermedia, que es la capa de Purkinje, ¿sí? Y la más interna, que es esta de acá, la tercera capa, es la capa granular, ¿sí? Granular. Entonces son 3 capas. La capa externa contiene justamente células estrelladas y células en canasto. Bien, células estrelladas y células en canasto. Estas van a estar sinaptando justamente con las células de Purkinje, ¿sí? Las cuales justamente las van a inhibir, ¿sí? O sea, el estímulo, si comienza a este nivel, ¿no? Entonces va a ser un efecto inhibitorio a las células de Purkinje. Bien. Entonces, estas, vamos a ver, ¿no? Las células en cestas también son las que también hacen la inhibición, ¿sí? Inhibición de las células de Purkinje. Enviando justamente una prolongación a estas, lo cubre como un canasto, como un cesto, ¿no? Como un lichero, un basurero, ¿no? Así más o menos. Entonces los envuelve. Aquí están las células de Purkinje y los envuelve. Así, mira, aquí está una célula de canasto, ¿sí? Entonces tiene todas sus dendritas. Bien, las dendrodendritas. Aquí está el soma, el núcleo, y aquí encontramos la porción axónica, ¿no? Que está envolviendo a las células de Purkinje en forma de canastillo, ¿sí? Entonces, estas células de Purkinje, ya estamos en la capa de células de Purkinje, ¿no? Entonces, esta zona está formada por solo un estrato, una capa quiere decir un estrato de neuronas de Purkinje, ¿sí? Estas células son grandes, las cuales estas células, ¿no? Recibe bastante comunicación de la parte externa, de la parte de la zona más cortical del cerebelo, de la parte externa del cuerpo, ¿no? Son inhibitorias, liberan GABA, ¿no? Ácido gamma aminobutírico, ¿no? Entonces, estas ejercen un efecto inhibitorio sobre las neuronas de los núcleos centrales del cerebelo. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que hace la capa granulosa? Esta tercera capa, ¿sí? Tiene una densidad de neuronas, ¿no? Es denso, tiene bastantes neuronas a este nivel, posee justamente células de la granulosa, células de Golgi y glomérulos que van a estar haciendo sinapsis con las células de Purkinje, ¿sí? Y estas, ¿no? Son excitatorias, estas de acá, ¿sí? Son excitatorias. ¿Qué quiere decir? De que si las de la capa más superficial son inhibitorias y las de Purkinje se vuelven inhibitorias, estas de acá hacen excitatorias, un efecto excitatorio, o sea, las activa, ¿sí? Para poder hacer otro tipo de sinapsis también. Bueno, o sea, un efecto retrógrado y anterógrado, ¿sí? Bueno, ya en el cerebelo podemos observar justamente tres áreas de núcleos, ¿no? Los cuales tenemos, ¿no? Bueno, 8 núcleos, 4 a cada lado, ¿sí? Entonces podemos ver que tenemos el núcleo fastigial, el núcleo globoso, el emboliforme y el núcleo dentado, ¿sí? El núcleo fastigial es el más centrado, es donde se encuentra la bolita, aquí el punto, mira el punto, aquí, exactamente ahí, ¿sí? El núcleo fastigial es el núcleo más centralizado. Este se ubica justamente en el espesor del vermis cerebelar, perdón. Bien, entonces son dos núcleos fastigiales, ¿sí? Estos van a controlar justamente el equilibrio, bien, que en este caso están asociados con la central, que es el arquicerebelo, ¿no? Del nódulo flóculo, ¿sí? Luego tenemos los núcleos interpositos, que son dos, son el núcleo globoso y el núcleo emboliforme, ¿sí? Entonces aquí se encuentra el núcleo emboliforme y el núcleo globoso, ¿sí? Ambos se encuentran al mismo nivel. Si volvemos a la anterior imagen, se encuentran aquí, los dos, ¿sí? Son dos chiquititos, ahí los vemos, un 2, bien, saco la bolita y fíjate dentro de la imagen, bien. Ahí estamos observando los dos núcleos, el globoso y el emboliforme. Bien, el siguiente núcleo, bueno, el núcleo globoso, ¿no? Como vemos, se encuentra lateral al núcleo fastigial. Este es el núcleo fastigial. Qué fastidio, ¿no? Acordate, fastidio, fastigial, ¿sí? Forman sentido anteroposterior. Aquí tenemos los dos, ¿no? El globoso y el emboliforme. Esta recibe aferencias de las fibras paleocerebelares, o sea, del paleocerebelo. Bien. Luego tenemos el núcleo emboliforme, que es el que se encuentra más debajito del otro, del anterior, ¿no? Sus aferencias van a provenir de la corteza paleocerebelosa y eferencias también del tálamo y del núcleo rojo. Bien. El núcleo dentado, esta sección, ¿no? El núcleo dentado, ¿no? Va a encontrarse lateralmente al núcleo emboliforme, ¿sí? Ese es mucho más desarrollado, demasiado desarrollado más que los otros, si te das cuenta, y es porque justamente recibe fibras del neocerebelo. Y si te acuerdas, el neocerebelo tiene más lóbulos en esa sección para justamente estar realizando las actividades sinápticas, ¿sí? Bueno, entonces ahí hemos visto los núcleos, ¿no? Entonces, en esta zona vemos que la sustancia blanca, todo es esto, la sustancia blanca que ves aquí en esta sección, es importante reconocerla porque vamos a estar observando que esta se ramifica en ambos lados, ¿sí? Te das cuenta que se ramifica dentro de los lóbulos, ¿sí? Entonces esa es la que permite justamente por medio de los axones pasar y hacer conexión entre los núcleos con la corteza, ¿sí? La corteza cerebelosa. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de la corteza cerebral? 3 funciones: regular, coordinar y modular los movimientos motores, ¿sí? Bueno, entonces ahí lo estábamos hablando, y también esta imagen, también cómo, ¿no? Hacen sinapsis tanto
de la corteza, las tres capas, granulosa, de Purkinje, ¿no? Y las otras células en estrelladas y en cestos, ¿no? Ahí los tenemos. Entonces estas justamente hacen sinapsis, ya sea de forma anterógrada o retrógrada, ¿no? Dependiendo de la excitación. Bueno, en esta sección, ¿sí?, vemos justamente que el cerebelo también hace funciones de actuar automáticamente sin conciencia, ¿sí? O sea, nosotros no pensamos, simplemente actuamos, actúan nuestros miembros. En este caso, cuando nosotros ya caminamos, hacemos la deambulación, nosotros no pensamos para colocar un paso a la vez, otro paso a la vez, ya lo hacemos automático, ¿sí? En el momento de levantarnos, en el momento de, despertamos de la cama, ya al momento de levantarnos, la acción de levantarnos es ya automático, ¿sí? Nosotros no pensamos conscientemente para levantarnos. Eso es lo que sucede aquí, ¿sí? La siguiente tenemos la coordinación de los movimientos precisos, finos del cuerpo, ¿sí? Coordinación de los movimientos precisos, finos del cuerpo. En este caso interactúa justamente con las áreas de la corteza cerebral, ¿no? Donde es el área de 6-4 de Brodmann, que podría estar asociado justamente con los dedos de las manos, ¿sí? Los dedos de los pies, en este caso más de las manos, porque son finos, son precisos, son más adecuados. Bien. Luego tiene el punto 3, que es inhibir la musculatura antagonista y estimular los músculos agonistas. Esto es una ley de los músculos, ¿sí? Es una ley que nunca, jamás, de los jamases, los flexores se van a contraer al igual que los extensores, ¿sí? Nunca se puede hacer eso. Entonces, si los flexores se contraen, los extensores se relajan y viceversa, ¿sí? Jamás los dos se pueden contraer, ¿sí? Entonces eso es una ley que el cerebelo mantiene y, como te digo, manipula y ordena generalmente para que se pueda desarrollar un determinado movimiento específico, ¿sí? Mantiene el equilibrio justamente utilizando el área vestibulococlear también, ¿no? Este es el que justamente mantiene el equilibrio. Si esta burbuja, se sabe, ¿no? Así como los pedreros, los albañiles tienen su burbuja para hacer el nivel, entonces nosotros también tenemos como si fuera una burbuja dentro del oído, ¿sí? En el área vestibulococlear. Entonces, si nosotros nos movemos a una determinada dirección, mantenemos el equilibrio justamente por medio de contracciones musculares de forma inconsciente de nuestro cuerpo, y por eso nos mantenemos en bipedestación, ¿sí? Porque mantenemos el equilibrio. Otra forma es la mantención de la postura del cuerpo de forma erguida, ¿sí? Eso es lo que hace el cerebelo. Lesiones de la corteza, esto lo vamos a ver más adelante. Presenta ataxia, dismetría, temblor intencional, disdiacocinesia, disartría, hipotonía, descompresión de los movimientos, alteración del equilibrio, nistagmus, que es justamente movimientos involuntarios de los ojos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de vías ascendentes y descendentes y colocando ejemplos de trayectoria de objetos, ¿no? Objetos que se acercan o algún proyectil, en este caso, que nosotros visualizamos y queremos hacer esquivar, ¿no? O movernos para que no nos impacte. Ya voy a estar haciéndoles este tipo de ejemplos entre las clases que vienen, ¿sí? Bueno, y el cerebelo, como vemos aquí, tiene la irrigación acerca de las arterias cerebelosa superior, media e inferior, ¿no? Que viene justamente de las arterias vertebrales, la arteria basilar, como vemos, ¿no? Aquí observemos, después de la arteria basilar viene aquí a este nivel el polígono de Willis, ¿sí? Entonces, observemos cómo estas arterias van a ir vascularizando el cerebelo, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante
cuestión de la vascularización cerebelosa. Bien, bueno, ahí estamos.